Amada familia, buenos días para todos. Qué placer volverles a saludar, verles en esta mañana, disfrutar ese placer que Dios nos da de estar juntos. Es un privilegio orar en casa, es un privilegio leer en casa, es un privilegio cantar en casa. Pero dice la Biblia, mira cuán bueno y cuán delicioso es hacer esto juntos y en armonía, ¿cierto? Es una gran bendición porque realmente compartimos y disfrutamos como cuerpo el placer de estar delante de Dios. El domingo pasado empezamos a hablar un poquito sobre el orgullo, arma mortal en la vida de nosotros. Estuvimos hablando sobre su origen, de dónde vino, cómo vino. Estuvimos hablando de algunas características del orgullo. El orgullo siempre desea ser un Dios. El orgulloso desea ser Señor. El orgulloso desea mandar, que le digan Señor. Hay algunos hermanos aquí que dicen que cómo se siente uno de bien cuando uno va a comer y le dicen mi patrón, ¿qué necesita? Se siente uno como bien atendido, ¿cierto? Lamentablemente el orgullo piensa mejor de sí que de otros. El orgulloso siempre creerá que sabe hacer mejor las cosas. Y lamentablemente en muchas áreas nosotros somos soberbios. Porque en muchas áreas nosotros creemos que somos mejores que otros. El orgulloso se jacta de su pasado, se jacta de sus logros. Por eso colocamos los diplomas y todas las cosas en la pared, para que todo el mundo vea hasta dónde he llegado yo. El orgulloso se jacta de sus logros, ignorando que todo lo ha recibido. Hoy vamos a las Escrituras para continuar sobre este tema y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos inicialmente del orgullo. Pero antes vamos a pedir dirección de parte de Dios. Soberano Dios, aquí estamos delante de ti, tu pueblo. Gracias porque nos vas reuniendo de uno en uno, Dios, y nos vamos juntando delante de ti. Damos gracias porque a ti te plació darnos un día especial para estar juntos. Gracias porque te ha placido a ti, Señor, apartar un día para que tu pueblo también descanse de toda labor. Pero gracias porque este no es el día de descanso de nosotros, es el día del Señor. El día en que tu pueblo se reúne delante de ti para adorarte, para glorificarte, para servirte, para estar juntos, para amarnos, para mostrar misericordia los unos con los otros, para disfrutar el placer de ser familia, de ser hermanos. Damos gracias por el placer, Dios, de ser discípulos tuyos también. Y de que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Nos disponemos delante de ti, Señor, en nuestra ignorancia, en nuestras debilidades, pero también en el privilegio que tenemos, Dios, de irte conociendo, en el gozo que tenemos, Dios, de ir confiando en ti, en la alegría que tú nos das de la esperanza bienaventurada de la vida eterna, y en el privilegio que tenemos, Dios, de ser transformados día a día. Padre, tú que conoces nuestro corazón, y tú que ves el orgullo en nosotros, porque en todos nosotros hay soberbia, hay orgullo, hay jactancia, Dios. Humillamos nuestro corazón y te pedimos, Dios, que por favor nos des la gracia, Dios, de bajar nuestra cerviz y escucharte, creerte, atender el clamor tuyo, Dios, y poder disfrutar ese placer, Dios, de ir siendo transformados y formados a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos al libro de Génesis. Empecemos por allí con Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3, los versículos 5 y 6, vemos ya la evidencia en el corazón de Eva. Evidencia de la soberbia. La soberbia estaba tomando control de su corazón. Y cuando Eva empezó realmente a oír a Satanás, y sus deseos pecaminosos empezaron a ser contaminados, se volvieron pecaminosos, la soberbia empezó a manifestarse. El versículo 5 del capítulo 3 dice Satanás a Eva: Eva, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comáis de él, de ese árbol, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios. Y tú sabrás qué es el bien y qué es el mal. Wow. Eso es terrible.
Aparentemente pareciese algo maravilloso cuando ustedes le dicen, veas que si usted estudia esta carrera, usted va a ganar más plata que toda su familia y usted podrá sostenerlos. Eso parece maravilloso, ¿cierto? Pero no sabemos lo que hay por debajo. Cuando nosotros nos ofrecen cosas que nos exalten, que nos alaben, que nos hagan poner sobre otros, la Biblia dice, desiste. Porque la soberbia y la arrogancia están ahí incrustadas. Es interesante cómo Satanás, con palabras astutas, engaña a Eva y le dice, bueno, lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas, es la idea. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas lo que va a pasar cuando usted coma. En otras palabras, Dios es un envidioso contigo y no quiere compartir contigo lo que Él sabe. Él sabe que lo bueno y que es lo malo, ustedes no. Y si tú comes de eso, tus ojos serán abiertos. Recuerde que si hay algo que Dios aborrece son los ojos abiertos. Los ojos altivos. ¡Wow! Hermano, si hay algo que la soberbia, la arrogancia, la jactancia hace es abrirnos los ojos. Pero si hay algo que hace la humildad es bajar el ceño, cerrar los ojos. El soberbio se para y abre los ojos. El humilde agacha la cabeza y los cierra. Serán abiertos vuestros ojos. Mira la otra parte. Seréis como Dios. Desde ese momento la humanidad hasta el día de hoy quiere ser Dios. Quiere mandar, quiere gobernar, quiere ponerse sobre otros. Quiere estar por encima de los demás en todo. Y lamentablemente eso Dios lo aborrece. Porque no viene de Dios, viene de Satanás. Viene de Satanás. Y hay muchas cosas en las que nosotros realmente nos jactamos, nos soberbecemos e ignoramos que eso viene de parte de Dios. Los caminos del hombre van hacia arriba, hacia la exaltación. Los caminos de Dios van hacia abajo, hacia la humillación. Porque solo el que es humillado es verdaderamente exaltado. Y solo aquel que se exalta será realmente humillado. Y dice la Biblia, antes de la caída viene la soberbia. Es interesante, en Eva sucedió lo mismo. En Eva se cumple este principio. Antes de caer hubo exaltación. Satanás exaltó a Eva a una posición que ella no tenía, pero que quiso tener. Una posición que Dios no le dio, pero ella quiso tener y nunca tuvo. Por eso en el versículo 6, entonces en esa misma soberbia, en esa misma arrogancia que ya había entrado en el corazón de Eva, ella vio lo que no había visto. Antes veía ese árbol sencillamente como un árbol que Dios le había prohibido comer. Porque Dios sigue siendo soberano. Y es maravilloso, me he puesto a meditar en esta parte porque la soberbia hace que uno lamentablemente anhele lo que no tiene y menosprecie todo lo que se le ha otorgado. La soberbia hace eso. La arrogancia hace que uno anhele lo que no tiene, lo que no se le ha otorgado y menosprecie todo lo que se le había otorgado. Hasta ese momento, ¿de qué eran dueños Adán y Eva? De todo. ¿Qué podían comer? De todo. ¿Qué restricciones había para ellos? Ninguna. Solo se les colocó una, porque Dios es soberano y Él pone los términos. Hasta este momento el hombre no había sido probado en obediencia, ni el hombre sabía qué era obedecer hasta que se le coloca una cláusula para no hacer. Para no hacer. Es interesante que lo que más prueba la obediencia no son las ordenanzas positivas. Lo que más prueba la obediencia es una ordenanza negativa. Si a usted le dicen coma de todo, puede comer de todo. Usted está en libertad de comer de todo, pero su obediencia es probada cuando le dicen menos de eso. Ahí es donde tu obediencia realmente es probada. Algunos creen que fuimos creados en libre albedrío, pero Dios no dice que nos creó en libre albedrío, nos creó con libertad, que es distinto. Porque se puso una limitante y en ese momento todos perdieron la libertad. Es interesante, la libertad se perdió cuando el hombre desobedeció una cláusula, una sola. Quedó esclavo del pecado. Porque la verdadera libertad es vivir en las condiciones de Dios. Vivir en las condiciones de Dios es la verdadera libertad. Pero el orgullo, mire, yo no sé cuántos de ustedes aquí han experimentado el poder del orgullo en sus vidas, pero es tan fácil probar el orgullo de ustedes.
Y es tan fácil que ustedes prueben mi orgullo. Yo les reto a ustedes a hacer cualquier cosa y el orgulloso dice, yo soy capaz. ¿Cierto? Yo le digo aquí a Jorge Iván, a quien no es capaz, usted es cobarde y no es capaz de pararse en esa silla. ¿Qué hay en el corazón? De una vez, ¿quiere pastor que lo prepare? El reto de una vez. Si él es humilde, baja su rostro y dice, ay, pastor. Pero si es orgulloso, de una vez, ¿quiere que me pare, pastor, aquí en la silla? Y lo hace. El orgulloso cae fácilmente. El soberbio cae fácilmente. Porque solamente es ponerle una condición de reto y automáticamente fracasa. Automáticamente fracasa. El humilde no. El humilde no vive dependiendo de retos. El humilde vive sujeto a la autoridad de otro. Solo lo que el otro le manda hacer, lo hace. Por eso es maravilloso, mira ese texto, dice la Biblia, y vio la mujer. ¿Qué vio? Mire cómo todos los textos, o todos los verbos en este texto están en primera persona. El orgulloso siempre piensa en primera persona. El humilde piensa en tercera persona. El orgulloso habla y conjuga muy bien la primera persona. Y el verbo, los verbos en primera persona. Yo puedo, yo quiero, yo soy capaz, yo voy. No es capaz de decirme aquí, sino yo puedo. Y el versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para ella comer. ¿Cierto? Para ella comer, no para Adán y Eva comer, o para que todos comamos, sino para ella comer. Y que era agradable a los ojos. ¿De quién? De ella. Yo no sé si ese árbol realmente era bonito. Bueno, todo lo que Dios hizo tiene su belleza, ¿cierto? Pero hasta ese momento ya no le había importado la belleza. De aquí para acá le importa la belleza. Además de eso, ¿era árbol qué? ¿De dónde viene la codicia? Para alcanzar la sabiduría. Y la pregunta es, ¿no era sabia ya? ¿No eran los dos seres humanos más sabios, más inteligentes de toda la creación? Y tomó de su fruto. Ella lo tomó, no se lo dio Dios. Ella comió de lo que tomó. ¿Y qué más hizo? Y ella le dio también a su marido, el cual ya está afectado. Comió de la misma manera que ella lo hizo. Hermanos, aquí hay un panorama completo realmente de lo que hace la soberbia. La soberbia. El orgullo hace que uno viole cualquier regla. La soberbia hace que uno vaya en contra de los mandamientos. Por eso, hermanos, tenemos que entender estos principios y realmente aprender. Lamentablemente, de ahí para acá, la soberbia se ve manifiesta en todas las acciones de los seres humanos. Vamos a 1 Crónicas, perdón. Primer libro de Crónicas, un momentico. Primer libro de Crónicas. Vamos al capítulo 21, por favor. Del primer libro de Crónicas. Capítulo 21. Versículo 1 al 7. Y vamos a ver una acción del rey David aquí. Voy a leer en favor de todos ustedes. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Está también en el segundo de Samuel, capítulo 24, los versículos 1 al 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Saben, hermanos, cómo se llaman los censos hoy en día? Hoy hacen censos, sí. ¿Cierto? Las empresas hacen censos. Sí, se llaman inventarios. El país quiere saber cuántos habitantes hay y hay censos. ¿Cierto? Quieren saber cuántas personas viven en estrato A, estrato B, estrato C y hacen censos. Las empresas quieren saber qué tienen, qué han ganado y hacen censos. Y la mayoría de ellos tienen un propósito. ¿Cuál es? Exaltar al ser humano. Exaltar al ser humano, saber qué tenemos, con qué contamos. Porque la mayoría de nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, ni agradecidos con lo que tenemos. David, vemos que cuando hizo censos, aparte de estos, no los hizo porque quería jactarse, sino porque Dios le dio una orden. Y con propósitos específicos hizo los censos. Por ejemplo, haz censo de las personas mayores de 20 para que vayan a la guerra.
¿cierto? Haz un censo para contar cuántos pueden servir en el templo. Orden de Dios. Dios quería que hubiese orden y Dios ordenó qué hacer. Pero en este caso David no lo hizo así. En este texto de 1 Crónicas dice que fue Satanás. Vamos a leer 2 Samuel 24 un momentico. Porque es interesante ese principio. Es un principio gubernamental de parte de Dios. Cuando Dios está molesto con alguien, le pide el favor a Satanás que venga y haga lo que tenga que hacer. Él dice, el versículo 1 de 2 de Samuel, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Escuche, se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero Crónicas no dice que era la ira de Dios, sino que fue Satanás. Sencillo. La Biblia dice que Dios no puede hacer mal a nadie, pero Dios tiene quien lo haga. Cuando la ira de Dios está sobre alguien, Dios puede permitir que Satanás toque la vida de nosotros o dejar que alguno de sus súbditos lo haga también, para probar nuestro corazón, probar nuestra fe y para que la gloria de Él se manifieste en nosotros o para Él corregirnos a nosotros. Pero es interesante, fue incitado a hacer un censo. Vamos a Crónicas otra vez. 21. Y el versículo 2 dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Es interesante dónde está la soberbia. ¿Dónde está la soberbia de David? Solo el deseo de él saber qué tenía. Ahora, la pregunta es, ¿eso es malo? ¿Es malo saber lo que uno tiene? No. Pero la motivación puede ser perversa. Y aquí la motivación básicamente de este texto es la soberbia de él. La arrogancia de él. Cuando usted hace un inventario para saber lo que está cuidando, lo que está administrando y poder darle cuentas a Dios, poder dar las ofrendas y los diezmos de mejor manera, qué bueno. Pero cuando el propósito tuyo es saber lo que tiene y contarle a toda la familia cuántas cosas tiene, cuídese porque no vendrá de Dios sino de Satanás. Y aquí es donde la soberbia y la arrogancia empiezan a manifestarse. He visto algunos informes, no hablo de los informes que ustedes han hecho, sino algunos informes donde solo se manifiesta la soberbia, la arrogancia. Donde solamente se conjuga el pronombre yo y el verbo hice. Yo hice. Fue porque yo lo planeé, fue porque yo lo dije, y si no, esto no se hubiese hecho. Gracias a mí, esto está funcionando. ¿Sabe, hermano, que es terrible manejar la voluntad de Dios en medio de un corazón soberbio? Y es terrible tratar de hacer la voluntad en medio de un pueblo que practica la soberbia. ¿O no es así? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos, mas no la voluntad de Dios. Cuando usted llega a un restaurante con su familia, ¿usted no ha visto la soberbia de la familia? Porque en ese momento cada uno quiere pedir lo que quiere. Son pocos los que llegan a decir, ¿qué tiene en la casa? Yo quiero comer lo que ustedes hayan preparado aquí. Sírvame lo que hay. Pero cada uno viene a pedir lo que quiere y aprovechar el momento para satisfacer su propia carne. Pero si a usted lo invitan a almorzar, qué bueno que usted diga, ¿qué puedo pedir? ¿Cierto? ¿O qué quiere usted gastarme? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Adán y Eva despreciaron toda la provisión de Dios solo por querer aquello que el enemigo les ofreció. Y es maravilloso mirar este texto. Sigamos leyendo un poquito más, porque solamente quiero tomarlo como ejemplo, básicamente. Y es interesante las palabras de Joab, porque en medio de todo esto, cuando Dios prueba el corazón del ser humano, Dios también pone provisión para que nosotros no hagamos lo que Satanás nos incita a hacer.
Por eso nadie es excusable delante de Dios en medio de los fracasos y decir que no, nadie le dijo. Porque el Espíritu Santo nos toca y nos dice no lo haga. Y Dios pone gente alrededor que nos dice no lo hagan, pero nosotros aún lo hacemos. Pero el soberbio no hace caso de la voz de alerta. Él quiere hacer lo que quiere hacer y lo hace. Mira lo que dice el versículo 3 y dijo Joab. ¿Qué dijo Joab? Añada Jehová a su pueblo 100 veces más rey de lo que hay. Rey, Señor mío. Mire la manera humilde de este hombre de dirigirse a su rey. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Cuando estuve estudiando estos textos, que hace rato que he estudiado estos textos, Dios tocó mi corazón y me dijo: Javier, no quiero que vuelvas, cuando des un informe de la obra que estás haciendo para mí, no quiero que vuelvas a dar números de cuántos tienes. No te jactes de eso, que no son tuyos, son míos. Y cuando vuelvas a preguntar a otro siervo por lo que estás haciendo, no le preguntes cuántos hermanos, cuántos creyentes hay en tu obra. No lo hagas, porque incito a pecar. O lamentablemente a veces hago que la gente se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque el hermano que tiene 40, 50 ovejas pregunta: ¿y usted cuántos tiene? Yo tengo 150. Y usted 30. Empiezo a hacer una lucha en el corazón de él y el mío. Eso hace la soberbia, hermanos. Eso hace la soberbia. Por eso a veces nosotros compartimos nuestros logros sencillamente para medir el otro y decir: soy mejor que usted, o Dios me ha bendecido más a mí, ¿cierto? O mi ministerio es más próspero que el tuyo. Ningún ministerio es más próspero que el del otro. Cada ministerio lo ejecuta Dios como Él quiere y le da a cada uno como Él quiere y según la capacidad de cada uno. Pero tener 1000 ovejas y tener una es igual responsabilidad delante de Dios. Es igual responsabilidad. Y hay que dar cuentas. Aquel que recibió uno debe dar las mismas cuentas por una que aquel que recibió 1000. Solamente que el otro tiene más ovejas para cuidar. Y por lo tanto necesita más gente para que le ayude. Pero es maravilloso mirar esta parte, porque las palabras de Joab deben ser palabras que nosotros tomemos hoy y que ayudemos a otros cuando vemos que otros están ensoberbeciendo. Por eso cuando a usted le pregunten por su prosperidad, dele gracias a Dios y dele la honra a Dios. Dele la honra a Dios. Y cuando mire el rebaño, no lo mire como el rebaño donde estamos, mírelo como una parte del cuerpo del Señor. Cuando se le pregunten cuántos son en su iglesia, dígale: en nuestra iglesia somos muchos porque estamos regados por todo el mundo. Porque la iglesia del Señor es una sola. Cuando le pregunten por el rebaño, dígale: ya somos algunos. Por la gracia de Dios, estamos algunos. Y si necesita dar un número preciso, tenga cuidado de no ensoberbecerse. Porque la arrogancia y la soberbia están presentes en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y este perverso mundo trabaja para que usted sea soberbio, arrogante, y para que usted se crea y sea mejor que los demás. Pero Dios no trabaja para eso. Dios trabaja para que usted sea siervo de todos. Siervo de todos. Y lamentablemente David no quiso escuchar porque estaba bajo la ira de Dios en ese momento. Por eso le ruego también a los hermanos: cuando un hermano esté en aprietos, esté en dificultades, posibles hermano esté en prueba de parte de Dios, pero también está bajo la tentación de Satanás, no corra a reprender al diablo, porque el diablo está haciendo lo que Dios le permitió hacer. Tampoco corra a destruir al hermano. Humíllese delante de Dios y pida misericordia de parte de Dios para él, y cuídese, no sea que usted también caiga bajo el mismo juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando un hermano sea sorprendido en el pecado, usted, que se cree espiritual, vaya y corríjalo con
mansedumbre, porque si no lo hace con mansedumbre, ¿con qué lo hace? Con soberbia. Y tú también caerás y serás juzgado. Por eso, hermano, cuando estudiamos esos textos y miramos esto, hermano, es peligroso. David no hizo caso y el precio que pagó el pueblo por la soberbia de él fue terrible. Él quiso contar su pueblo, pero cuando usted ve las consecuencias después, fue demasiada la mortandad que Dios hizo en el pueblo por culpa de la soberbia de él. El versículo 4 dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab en humildad y obediencia, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, porque él quería saber a cuántos hombres valientes tenía él. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos fueron contados los levitas, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Es interesante eso. Asimismo, lo que David hizo, esto desagradó a Dios, y por lo tanto Dios hirió a Israel. Hermano, la soberbia trae consecuencias terribles. La soberbia trae consecuencias terribles. Muchas de nuestras palabras están llenas de soberbia. Muchas de nuestras relaciones están llenas de soberbia, de arrogancia, porque están llenas de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, mas no de la voluntad de Dios. Por eso la actitud del arrogante, la actitud del soberbio es imponer su voluntad a otros. Mas la voluntad del humilde es servir a otros. Por eso quiero hacer una pregunta: ¿cuál de las dos actitudes gobierna más tu corazón? Porque si somos creyentes, las dos las tenemos, lamentablemente. En nuestra carne está la soberbia, ¿cierto? Y en el espíritu está la humildad. La pregunta es: ¿cuál de las dos nos gobierna más? Y si somos humildes de verdad, tenemos que reconocer que la soberbia gobierna mucho más nuestras acciones que la humildad. Por eso, hermanos, quiero que miremos la escritura y pensemos en todos estos ejemplos, porque la Biblia dice que todas estas cosas acontecieron para ejemplo de nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, todas estas cosas están escritas ahí claritas para que nosotros tengamos cuidado. Y cada vez que estudio estos textos, la verdad temo mucho más tomar decisiones, porque a veces no sé si las estoy tomando en mi arrogancia o las estoy tomando en el Espíritu de Dios. Por eso es mejor pedir consejo antes de actuar. Bien sea que otros me acompañen en el juicio o que otros me ayuden a salir del lío. Porque hay gente que le da unos consejos, hermanos, que ay, Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vamos allá. Vemos otro ejemplo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos otro ejemplo de soberbia. Versículo 16. Allí está el reinado del rey Usías. Y el rey Usías hizo su trabajo. En el versículo 3, antes de leer 16, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió, estamos en 2 Crónicas 26, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, cuando estuvo el profeta Zacarías, ¿no? Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Pero el versículo 16 muestra otro panorama. Leamos todos el 16, por favor, lean conmigo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cosa que no le correspondía a un rey, solo a un sacerdote.
Hermanos, es interesante este principio. Ojo, hermanos, porque la soberbia va creciendo en la medida que los logros van llegando a nuestra vida. Puede ir creciendo la soberbia. Todo lo que Dios me dio, todo lo que Dios te dio, lo dio para dos cosas. Uno, para amarle a Él y hacer su voluntad. Y dos, para amarnos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Para esas dos cosas Dios nos dio todo. Pero el mundo no nos enseña eso. El mundo nos enseña que yo estudio, yo trabajo, para no estar bajo la autoridad de nadie, para no servirle a nadie, más bien para tener sirvientes para nosotros. ¿O no es así? ¿No le dice usted a su querido hijo, hijo, estudie para que el día de mañana no sea un esclavo como yo? ¿Qué le está enseñando? Soberbia, arrogancia. Hija, estudie para que no dependa de su marido. ¿Qué tal que se case y le vaya mal, hija? ¿A qué le está enseñando? A ser rebelde. Y le está automáticamente enseñando el divorcio y a decirle como Satanás le dijo a Eva: tú puedes ser mejor que tu marido. ¿O no es así? Si tú puedes ser como Dios, no vas a ser mejor que un hombre. Cuidado. 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 Porque Dios no te puso a depender de un trabajo, de una empresa, de un sueldo. Él nos puso a depender de Cristo Jesús. Y todo lo demás puede llevarnos a la soberbia. Mire lo que es el texto. Cuando ya era fuerte, cuando alcanzó dominio en su reinado, cuando empezó a tener cosas, riqueza, caso, carro y beca, se olvidó de Dios. ¿Por qué se olvidó de Dios? Sencillamente porque dejó que su corazón se enalteciese. Recuerden Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre malo, o más bien un impío. Pero Dios lo usó para castigar a Israel y castigar muchas naciones. Lo usó. Lo llevó, destruyó, mató, robó y saqueó, y Dios lo estaba usando porque Dios estaba castigando naciones. Pero cuando le dio por subirse arriba a los jardines colgantes de Babilonia y miró toda la belleza de la ciudad y todo el imperio que tenía, dijo: ¿no es esto lo que yo he construido con mis manos? Y más tardó en decir esas palabras que el Señor derramar su ira sobre su soberbia y convertirlo casi que en un animal. Por eso, hermanos, ojo, porque antes de la caída es la exaltación de espíritu. Antes de la caída viene la soberbia. Antes de que yo sea aplastado y tirado por tierra, viene la soberbia, la jactancia, la arrogancia en mi vida, y voy de camino al piso. Por eso, cuando uno ve actitudes crueles en algunos hermanos, yo empiezo a orar: Señor, ten misericordia de él. No le pagues conforme a su reacción, porque uno sabe que va para el piso. Porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen que la palabra de Dios deje de cumplirse. Y si hay algo que Dios aborrece de usted y de mí, es la arrogancia, la soberbia. Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. ¿Y a quién le da gracia? Al humilde. Al que es capaz de bajar la cabeza y, aunque no le guste lo que está pasando, acepta la soberanía de Dios y los procesos que Él está haciendo. Y se dispone para ayudar. Se dispone para ayudar. No para hacer juicio, no para atacar, no para destruir, sino para ayudar. Jesús dijo: yo no he venido para hacer juicio. No he venido para condenar. No he venido para matar. Yo he venido para salvar y dar la vida por todos ustedes. Es un privilegio realmente poderle servir al Señor, pero es peligroso porque la soberbia es brava. Muchos en la iglesia quieren este lugar. Este es el lugar más peligroso que un creyente pueda estar, en el púlpito. Sea cantando, sea orando, sea lo que sea. Porque este lugar es tan propicio para exaltar la soberbia y la arrogancia. Y cuando Dios le permite hacer una cosa aquí uno bien, se baja uno allá y es más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque ustedes empiezan: hermano, lo felicito, gracias por ese sermón. Y ¡wow! ¿Qué empieza en nosotros? La soberbia y la arrogancia a exaltarse. Hermanos, tengamos cuidado, porque cuando Dios nos bendice, nosotros podemos ir camino hacia abajo. Nosotros podemos ir camino hacia abajo cuando Dios nos está
bendiciendo, porque se puede exaltar nuestro corazón. Por eso el texto es muy claro. Se enalteció, ¿para qué? ¿Para qué se enalteció su corazón? ¿Para qué se enalteció el corazón del rey Usías? Según el versículo 16. Para su ruina. Siempre, hermano, escuche, siempre que la soberbia, la arrogancia se apodere de mí, es para ruina. Por la misericordia de Dios, mi esposa estaba leyendo un texto, por favor busquen amor. El Salmo 125. Un texto donde hay misericordia de parte de Dios para nosotros. Porque Dios en su misericordia, por su Espíritu Santo, su palabra, la obra de Jesús y la intervención del cuerpo de Cristo obra para que esto no suceda. Léalo, por favor. Salmo 125, versículo 3. Durito. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. No reposará la vara de la maldad sobre los justos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios permite que la vara de la impiedad repose sobre los justos, ¿qué hacen los justos? Cedemos a la iniquidad, cedemos. Es lo que dice Salmo 23. Jehová te guarda a ti y me guarda a mí por amor a su nombre. Lo que dice 1 Corintios capítulo 10, Dios no permite que yo sea tentado más allá de lo que pueda resistir, porque si no yo caigo completamente. Pero usted y yo tenemos que estar pendientes y alertas, porque Dios aborrece la soberbia, Dios aborrece la arrogancia. Por eso este texto dice que Él se enalteció para su ruina. ¿Y por qué se enalteció por su ruina? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cómo se rebeló? En su soberbia, como ya era fuerte y ya era el rey, entonces se puso a hacer algo que no debía hacer. Recuerda que fue lo mismo que le pasó a Saúl y fue para su ruina. Saúl se puso a traer cosas para el sacrificio. ¿Y cuándo Dios le mandó al rey a hacer sacrificios? ¿Y cuándo Dios le mandó al rey decir traiga vacas y ovejas? ¿Eso era trabajo de quién? De los sacerdotes. Y si él quería hacer un sacrificio tenía que traer un animalito, no más, uno, no miles. Uno. El de él. Recuerden que Saúl le dio por ofrecer un sacrificio cuando le correspondía a Samuel. Y Dios le dijo, no más, no más. ¿Qué hace que uno tome el lugar de otros? Y que uno quiere reemplazar a otro y busque decir, tranquilo, ese no vino, tranquilo, yo lo hago mejor que él. ¿Qué hace que uno haga eso? La soberbia de nosotros, la arrogancia. El humilde dice, si yo le digo a alguien, hermano, no vino fulano tal, lo puede reemplazar, dice, con gusto, pero bajo tu autoridad. Guíame y yo lo hago. No importa si yo lo sé hacer mejor que el pastor. Y no importa si yo lo sé hacer mejor que el hermano que no estuvo. El humilde baja la cabeza y dice, por favor, ayúdeme, guíame. Porque él sabe que no es su trabajo, está ayudando al otro. Es la responsabilidad del otro. Mire, ¿por qué fracasan tanto los hogares, hermanos? Porque muchas de las damas están tomando el lugar del varón sin corresponderle. Ellas creen que tienen capacidad y de hecho tienen mucha más capacidad que nosotros los varones en muchas cosas, pero no tienen el permiso de Dios para hacerlo. Por lo tanto deben conservar su posición y decir, aunque tengo la capacidad de hacerlo, no me corresponde hacerlo, y si lo hago, lo haré bajo la autoridad de mi esposo. Porque no es lo que Dios me delegó a mí, eso fue lo que Dios le delegó a él y a mí me puso como ayuda para ayudarle a él. ¿Es correcto que una mujer asuma la autoridad de un hogar? No. Pero ella puede ayudarle a su esposo en todo. Por eso es maravilloso, hermanos, porque la soberbia lo lleva a uno a tomar decisiones y posiciones que no tiene. Y lamentablemente cuando Dios le va dando a uno un poquito de conocimiento, un poquito de posición, un poquito de privilegios, la arrogancia lo coge a uno y lo derriba. Por eso yo he cometido muchos errores y le pido perdón a los jóvenes, porque a veces les doy muchos privilegios a los jóvenes. Entre ellos están mis hijos. ¿Sabe cuál es el problema de un muchacho que no tiene madurez y se le dan privilegios? La soberbia los coge y los agarra. Y ellos creen que son mejores. Aquí tenemos 4 estudiantes. Un consejo para ustedes, muchachos. Bienvenidos.
Pónganse de pie, quiero presentarlo aquí en el rebaño. Esos 4 muchachos que están aquí no vienen a buscar esposa acá, ¿cierto? No, ellos son estudiantes del seminario Nueva Providencia. Son los 4 que ya llegaron, faltan 2, ¿cierto? Falta una pareja, bienvenidos. Más tarde les conocemos los nombres. Pero siéntense. Quiero hablarles a ustedes 2. Quiero hablarles de mi hija Hernán, que están en seminarios, ¿cierto? Y a todos los que están estudiando. Porque ustedes cuando van a un seminario, yo lo hice, por eso lo digo. Cuando uno sabe algo, cree que ya puede salir a la iglesia a juzgar a todos. Y muchos salen creyendo que saben más que el pastor. Y pueden saber más que el pastor, pero el pastor está por encima de ustedes en la posición que Dios les dice. Así que tienen que respetar. Y si el pastor está errado, no pueden salir a confrontarlo con la iglesia porque Dios lo va a destruir. Porque a ellos les dio una posición, a ustedes les dio conocimiento nomás. ¿O no es así? A él Dios les dio una posición de ministro, a ustedes les dio conocimiento. Y los va probando en el proceso. Posiblemente sean pastores, posiblemente no. Posiblemente sean maestros, posiblemente no. Pero lo que sí son miembros del cuerpo. Y el conocimiento que les da es para servir unos a otros, pero sin soberbia y sin arrogancia. Yo cometí muchos errores saliendo de un seminario. Y aún refuté a mis propios maestros en muchas cosas. Por un poquito de conocimiento, pero gobernado por la soberbia. De un cartón, de 3 años de seminario. ¿Qué es eso? Según el apóstol Pablo, todo eso es estiércol cuando uno se pone frente a Cristo. Todo eso es estiércol. Cuando uno se pone frente a Cristo. Y cuando uno está frente a Cristo, uno no exalta el conocimiento, ni se hace ver por el conocimiento. La gente lo reconoce por el servicio. Por el servicio. ¿O no es así? Eso dice la Escritura. Por eso, hermano, quiero que entendamos esos principios y tengamos cuidado de no hacer lo que pasó con Usías, que terminó haciendo lo que no debía hacer por la soberbia de su corazón y la posición que Dios le dio. Vamos a Daniel 4:30, que es el ejemplo de Nabucodonosor. Ya lo mencioné, pero vamos a leerlo en la Biblia. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Allá están. Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel 4:30. ¿Están allí? En el versículo 30 del libro de Daniel, vemos la soberbia de Nabucodonosor. Hasta ese momento Dios había usado a Nabucodonosor como un instrumento de juicio. Un instrumento de juicio. Así como Dios usa a Satanás y usa muchos instrumentos para traer juicio. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes son instrumentos de juicio para otros hermanos? ¿Cuántos? ¿Puestos por Dios? Es interesante, hermano. Ninguno de ustedes, ni yo, somos instrumentos de juicio para nadie. Porque Dios nunca nos dijo, vaya y hagan juicio. Jamás. ¿El juicio se le entregó a quién? A Cristo, no a nosotros. A nosotros nos dio la gracia de hacer procesos de corrección, pero no de hacer juicios. Eso le corresponde a Dios. Por eso Dios dice, no hagan juicios. Esperen la venida del Señor, el cual aclarará todo. Nabucodonosor, igual que la guerrilla y los paramilitares y toda esa gente que Dios ha levantado para hacer juicio, porque Dios sí levanta la autoridad para hacer juicio, no es así. Ha levantado la autoridad para hacer juicio. Igual que él, una vez Dios los usa como instrumentos, se ensoberbecen, toman la autoridad por sus manos y caen en las manos de Dios para que Dios los castigue con manos de otros. Siempre ha pasado y siempre va a pasar. Mire, por eso le digo a David, con la vara que usted quiera medir, con eso vas a ser medido. Dios no te dio a ti vara para hacer juicios. Como padre, yo no puedo hacer juicio a mi hijo. Dios me dio la vara para corregirlos. Para corregirlos, y la advertencia es, hágalo con amor. Como pastor, Dios no me dio la autoridad para hacer juicio, me dio la autoridad para hacer corrección, pero hacerla con amor, porque con la misma vara que yo mida, también seré medido por Dios. Hay un texto
que me ayudó mucho en el Antiguo Testamento hace mucho tiempo, porque cuando yo salí del instituto salí con una vara, pero a hacer juicio a la iglesia. Pero el Señor, hay un texto, no recuerdo el texto, lo olvidé, alguien estos días me lo recordó, creo que es Jeremías, si no estoy mal, donde Dios le dice al profeta: cuídate de no maltratar a mi pueblo, porque es mi pueblo. Ahora, si eso lo dijo con un pueblo impío, ¿cuánto más me lo dirá a mí con ustedes, que son sus hijos y son mis hermanos? Porque recuerde que Jeremías no le estaba hablando a los hijos de Dios, le estaba hablando a un pueblo impío, pagano, rebelde, que no fueron llamados hijos de Dios, fueron llamados pueblo de Dios, pero no hijos de Dios. Pero ustedes y yo somos hijos, hermanos del mismo Padre. Podemos decir humanamente sacados del mismo vientre, creados por el mismo Espíritu, sostenidos por la misma gracia y salvados por el mismo Jesús, y vamos para el mismo lugar. Pero Nabucodonosor no consideró que Dios lo estaba haciendo como instrumento, sino que se ensoberbeció. Versículo 30. Habló el rey y dijo, mire, otra vez el idioma del soberbio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Cómo la edifiqué? Con la fuerza de mi poder. ¿Y para qué la edifiqué? Para gloria de mi majestad. ¡Wow! Pregunta, ¿alguna vez usted ha hecho eso? Esta es la casa que yo quería para vivir como yo deseo y para pasar mi vejez en paz. ¡Wow! ¿Lo hemos dicho? Cuando compramos el carrito, este es el carrito que yo quería. Ahora sí voy a dejar de andar en bus. Que en bus anden los pobres, porque los ricos andamos en carro. Ojo, hermanos, ojo, porque tenemos suficientes ejemplos de hombres soberbios de los que Dios destruyó y no se ha cansado de seguirlos destruyendo, porque no hay uno que se haya apartado de Dios y le haya ido bien. Y usted y yo no somos la excepción, usted y yo no somos la excepción. Por eso, hermanos, qué bueno es que entendamos, y este versículo 30, si lo decimos en un plano correcto, ¿cómo lo diríamos para mirar cualquier cosa que Dios haya, que nosotros tengamos? ¿No es esta la gran casa que el Señor me ha regalado? Para la gloria de su nombre, Él me la dio, para que alabe su majestad, para que sea un templo para la gloria de Él. Así que, hermanos, los invito a todos a mi casa. Vayan, comamos y disfrutemos el privilegio de familia, ¿cierto? Pero la mayoría compran muebles maravillosos para que el gato duerma, porque nadie se sienta ahí. Y cuando uno llega a la casa de ellos no lo mandan a sentar en la poltrona, lo mandan en una sillita de plástico. Por aquí, mi hermano. Yo no miro para allá, las poltronas son para el perro y el gato. Hermanos, es interesante, ¿no? Es interesante ese principio. Yo he llegado a casas donde tienen 3 salas, 3 televisores, 3 salas, y les pregunto, ¿para qué carajos tienen eso? Porque ellos se sientan en la cocina todos, ninguno en la sala. Solo para la soberbia de su corazón. Solo para mostrar que tienen recursos. Hermanos, qué bueno que entendamos estos principios y realmente pensemos. Y el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Porque es clara la palabra, todo el que se ensoberbece, para su ruina se ensoberbece. Por eso Santiago dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando uno anda molesto con alguien en la soberbia, ¿qué quiere hacer con él? Algunos oramos y a veces yo he tratado de quitar las palabras de mi boca, porque a veces usamos los chistes de Dante Hebel para manifestar nuestra soberbia. ¿Recuerdas del chiste de Hebel, Señor? ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero a veces las palabras las decimos chistosamente, pero salen de la abundancia de nuestro corazón, porque realmente quisiéramos que el Señor a veces lo retirara.
Y el Señor dice, recuerda lo que yo te dije, que lo que tú quieras para los demás, yo te lo voy a dar a ti. Así que ten cuidado porque yo puedo dejarlo a él por 1000 generaciones y recogerte a ti rapidito por tu soberbia. ¿Qué debo pedir yo para el otro en medio de las circunstancias difíciles? ¿Qué debo hacer con el que me maltrata? Al que te maldice, bendice. Al que te ultraja, ora por él. Al que te hace mal, hazle bien. Al que te quiera quitar algo, dáleselo. Y si te quiere matar, no te defiendas. No lo resistas. Porque en la pelea de 2 hermanos es mejor ser el muerto y no el que mata. Porque el muerto va al descanso eterno y el que mata se va para la cárcel. Elija cuál de los dos quiere tener. Mejor corra. El valiente corre, pero buscando el bienestar del otro, no el propio, sino el bienestar del otro. Por eso es maravilloso mirar ese texto, hermanos. Y realmente vamos a mirar en el versículo 36 el cambio después de que Dios lo humilló, porque realmente es bueno ser humillado, es bueno ser humillado. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza me volvieron a mí. O sea, lo que Dios le había dado. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero mire cómo cambió el vocabulario del versículo 30 al versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, es interesante cómo vuelve a usar el yo otra vez, pero de manera distinta. Yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, no me engrandezco a mí ni me alabo a mí personalmente. Dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Recuerde que en ese momento era el Rey de reyes en la tierra, era Nabucodonosor. Pero ahora en la humillación, él reconoce que hay un rey sobre él y que está en los cielos. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan como con soberbia. Y vaya que tiene poder para hacerlo. Usted puede recibir una amenaza de alguien y puede reírse y decirle, ja, 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 si pudieras. Pero si recibes una amenaza de Dios, no te rías, tiembla, porque Él sí puede. Cuando usted vaya en contra de alguien, puede reírse, porque el otro posiblemente no tenga la capacidad ni el poder para vengarse, ni ir en contra tuya. Pero cuando usted y yo vayamos en contra de Dios, no nos riamos, humillémonos, porque Él tiene poder para cumplir lo que ha prometido. ¿O no es así? Por eso la cosa más absurda que un ser humano puede hacer es ir en contra de Dios. Ir en contra de su palabra. Recuerde que usted ya no está bajo la ley. Usted está bajo el Espíritu. La ley estaba para matar. El Espíritu está para dar vida. La ley condenaba, la gracia salva. Estamos bajo la ley del amor. Terminamos en el libro de Hechos, en otro acto de soberbia. Y bueno, voy a leerlo porque el tiempo se me fue. Aquí el tiempo corre mucho, hermanos. En Hechos capítulo 12, vemos otro ejemplo sencillo de alguien que en su soberbia, porque es interesante, Dios dejó vivir a este hombre para su propósito, pero cuando se ensoberbeció lo cortó. Es interesante, Herodes, Dios le permitió perseguir la iglesia, le permitió perseguir los discípulos, le permitió muchas cosas y no lo mató por eso. Pero en el momento en que se ensoberbeció, lo eliminó. Hermanos, cuando usted mida su pecado, mire su soberbia. Porque nosotros pensamos que el otro debe morir por su pecado, pero no estamos dando cuenta que yo puedo morir más rápido por mi soberbia. Tenga cuidado. Hechos 12. En el versículo 21 dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales como rey, se sentó en el tribunal y habló al pueblo, les arengó. Y el pueblo empezó a alabarlo a él y decían, gritando, voz de Dios y no de hombres. Aquí están las palabras del huerto. Seréis como dioses, ¿cierto? Al momento un ángel del Señor, porque la ira contra la soberbia no viene de los hombres, viene de arriba. Al momento
un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor seguía creciendo y se multiplicaba. Es interesante esas palabras. El enemigo de la palabra muere, pero la palabra sí. Hermano, qué maravilloso es que entendamos que el orgullo que mora en ti, el orgullo que mora en mí, es un arma mortal. Mortal. Está ahí como un regulador, porque la soberbia de todos modos está ahí con un propósito perfecto de parte de Dios como un regulador. Si la soberbia no existiera, usted no sabría qué es la humildad. Y la soberbia está ahí como un regulador, como una manera visible de hacerle ver que usted puede ser humilde y mostrarle cuándo puede ser humilde, pero también está ahí para atraparte, destruir la humildad y llevarte a ti a creerse Dios o a creernos Dios y a pecar contra Dios y pecar los unos contra los otros y acarrear juicio para nosotros. Y no va a ser quitado, hermano. La soberbia no va a ser quitada de ti hasta el día de la muerte. Pero Dios quiere controlarla por el Espíritu para que no te mate a ti, no me mate a mí, no nos matemos los unos a los otros. Así que, hermanos, por favor, miremos en la palabra de Dios y recordemos la palabra de Jesús que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y ustedes van a ver en este personaje, en Cristo Jesús, en su humildad y mansedumbre, nunca se vengó, nunca atacó, nunca quiso destruir, sino que siempre salvó y dio la vida, aún por aquellos que no merecían la vida, y la sigue dando por usted y por mí. Por eso, hermanos, Dios nos llama a ser humildes, pero nos alerta sobre la soberbia. Si el Señor lo permite, nos seguiremos el próximo domingo con otro ratico de soberbia, de estudio sobre la soberbia. Soberano Dios, gracias por este tiempo juntos, y gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Yo he pecado contra ti, lo reconozco. He pecado en mi soberbia, he hablado en mi soberbia, he actuado en mi soberbia muchas veces. Te ruego misericordia y gracias por la misericordia que has tenido conmigo hasta ahora. Y suplico misericordia para tu pueblo en cualquier parte del mundo. Y hoy en especial sobre este rebaño, para que nos ayudes a ser humildes. En otras palabras, dejar que Cristo viva en nosotros. Hable por nosotros, actúe a través de nosotros y sea Él quien viva en nosotros todo el tiempo. La gracia tuya sea para con todos, en el nombre de Jesús.